Fernando Sama, todo, muy bien. Coches, muchas gracias. Va, muchas gracias a todos por estar aquí. Oh, ya, ¿no? Está antes, casi en Jinja, antes más de Junju, Asiente de Ba. Está Liu Jia Cheshire, and the Liu Nava Civil, Liu Dubateres, Gole Leveres. Y bueno, pues vamos a tomar un repaso de hasta dónde llegamos anteriormente en la explicación de este texto de Shantideva, la adopción de la conducta del Bodhisattva. Ya terminamos el capítulo 5 y estamos en el capítulo 6, un capítulo muy extenso. Oh, de, da, Fernando, Tame, Elda, Civil Liu de Nyan, Takwarashi, Lawyer, Naldi, Civil Liu, Liu Shenba Shira Lawman, Civil Liu, and the Mambo Lotum, Payavores. Y tenemos que ustedes traten de hacer que este capítulo, el capítulo de la paciencia, sea cada vez más y más cercano a su vida. Entonces hay que leerlo, reflexionar sobre este y darle prioridad sobre otros capítulos, porque también nos va a conducir hacia la sabiduría, pero vamos a enfocarnos principalmente en leer y en acercarnos al significado de este capítulo, el capítulo de la paciencia. Oda, Marazo Digine, Lojong, Tola, Shivaji, Mambo, the Chigore, Lochong, your Dinaneta, the Lojong Nane, Mune Tanajita, Chanju Sing Tola, Munepa, that to Tunja, But to Tunja Dita, Junju Letagaji, your Maris. Y hablamos mucho sobre el adiestramiento de la mente, pero de entre todos los textos que hablan del adiestramiento de la mente, honestamente no hay uno que tenga explicaciones más claras que la adopción de la conducta del Bodhisattva. Oda, Betita, Digine Anjake Liu, Junju, Jida Junju, Pransama, Liu Sama Jachin, Shivaji, Red and Nineta, Liu Tambo, Liu Sumba, Liu Tanda Sube Liu, Liu Jeba Sandagi Liu Shivati, Misegi Jachimbo, Chaga. Y bueno, podemos decir que en general los capítulos de la adopción de la conducta son extensos, pero en particular el capítulo primero, el tercero, el sexto sobre la paciencia y el octavo sobre la concentración meditativa son particularmente extensos. Liu Jachishi de Lede Robasba. Oda Sibe Liu Sumanda, Sibe Liu Lam, Shugu Mambo Shivji Yores. Y ahora estamos en el capítulo más extenso de todos, el capítulo de la paciencia que ocupa muchas páginas. Oda Sundata, Chela Mevache, Tulu Maloch. Entonces, pero de ese no tenemos que apresurarnos, podemos ir viéndolo tranquilamente. Kaje, Marazu Sen Pemba in the river, Sen Pemba Porque lo que buscamos es que sea benéfico para nuestra mente, buscamos el beneficio de nuestra mente. Sibe Liu Taje, and me control de Yona Seba Contubachi Goris, Entonces, por medio de examinar el capítulo sexto de la paciencia, vamos a ver cómo ponerle un alto al enfado hacia otras personas. Y también acostumbrarnos a la paciencia. Y entonces vamos a continuar con donde nos quedamos en el capítulo de la paciencia. Que también seguramente algunos de ustedes que han hecho el programa básico, pues ya se lo conocen perfecto y ya lo terminaron.
Mm. 어디제 다 단다 저런게 다 중중고되는 딘데 지그러 봐 사제 여러 봐 빼지 사제도 팔로 봐이나 이네 된다 때때 구글 사제는 가르가르 시에기면 사제나 요리 Ujú. Y este, el comentario de a este texto está estructurado por medio de encabezados, pero para lo que nos sirven estos encabezados es para entender más claramente el significado del texto, nos guían sobre el significado. 제가 사제지 말로인데도 사제디나 된다데 가르시르데 남산 하고 Ujú. 그래 Ujú. Sí, porque generalmente cuando leemos los títulos de estos encabezados, muchas veces simplemente con reflexionar sobre qué quiere decir esto, ya entenderíamos el significado. 어레 다 파르드 심바 죽은나네 아니 퍼지 담보니디 와 짐베 퍼지디 리우스면나라 셰어레 라와 아니 추링 리우디 잼바단 시싱 리우 단다 리우 다 나베나라 셰어레 아 리우 두바 리우 다 스베 리우 파르드 심바 두나 아니 스바 아니 진주 삼데 시로지 말레 Y tenemos que de las 6 perfecciones trascendentales, la primera de ellas, la generosidad, está contenida en el capítulo 3, mientras que la perfección trascendental de la disciplina moral está contenida en el 4 y 5, cuando habla sobre la atención retentiva y la vigilancia introspectiva. Y ahora llegamos al capítulo 6, que trata de la siguiente perfección trascendental, la paciencia. 야, 다 퍼진 죽은나네 안도 수배 퍼진 숨바들래 야래. 다 퍼진 숨배기 수배 리우 때라 다 담보 사제데 망로인다. Ujú, ujú. Y así pues, vamos con la de las perfecciones trascendentales, la de la paciencia, y vamos a estructurarnos a partir de los encabezados. 다 저랑 다 숨바 다 숨바세 가르서나 퍼진 담보 이게 사제 스틱나네 퍼진 담보 진배 퍼진제 슈링 퍼진제 근데 다 수배 퍼진 쓰거래. 다 퍼진 죽은네 숨바스도 좀 봐. 숨바. Ujú. Y tenemos de Karma Chique. Ok, tenemos que el capítulo empieza con tercero, el modo de adiestrarse en las 4 perfecciones trascendentales restantes. 다 퍼진 Titzare. Titzare, Jigiri. 다 퍼진 되네 봐. 숨바 퍼진 하마 시스데 스바 준주 삼대 시로 퍼진 시부디 쓰거래. 퍼진 하마 시스. 니네 맞지. Así que cuando el capítulo habla, comienza diciendo el modo de adiestrarse en las 4 perfecciones trascendentales restantes, se refiere a la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración meditativa y la sabiduría. 다니엘 로게 인티라데만 숨바 퍼진 하마 시라 로지라 시제 스벨라 로지다 준주라 로지 투모 많이 봐 시내기 되베 삼델라 로지 아니 시로게 로지치네 다 시부디체. Ujú. Y lo que dice al respecto es, esta sección consta de 4 partes, el modo de adiestrarse en la paciencia, el modo de adiestrarse en el esfuerzo, el modo de adiestrarse en la permanencia pasible común y la particular que están contenidas en la concentración, y el modo de adiestrarse en la sabiduría, el carácter de la visión superior. 다 디네 다 담보 세바선다 다 세바데 담보 시작을 세바로 로지라 아니 세베 아니 리우 슝시바다 아니 리우 첸시레로. Así pues, de entre estas 4, este capítulo va a enfocarse en la primera, que es la paciencia, y lo va a explicar en detalle. 다 리우 슝시바니 다 년보부 주바다 네베 제방와 아니 세바 공부 자와서 다 년보 주바서다 년보 주바당 아니 제방 제직
컨트롤 방방에 당 세바 공부 수 두바 쓰거다. Ujú. Así pues, este capítulo se va a dividir ahora en dos partes, que es la explicación en sí del capítulo y después del nombre del capítulo. Pero dentro de la explicación del texto en sí tenemos el antídoto, el abandono de los obstáculos para el logro y permanencia, la aplicación sincera en el cultivo de la paciencia y la aplicación mental de los métodos que logran la paciencia. 다 세바 주베 토 일라 톱 오늘 일라 차와 다 세바 주고에나 세바 간데스 주그레스 주단디 하케리아. Ujú. Y básicamente a lo que nos estamos refiriendo es cómo vamos a establecer en la mente este poder de la paciencia. 다 세바 주바 다 님부 주바다 비게 세바 주에 톱 주에라 아니 다르와 다 담보 컨트롤 님이디 하고 컨트롤스는 예바까지 이면 하고 그래스. Ujú. Pero con este fin de establecer la paciencia en nuestra mente y adiestrarnos en los métodos para lograr esto, lo primero que tenemos que observar son las faltas, los efectos que tiene el enfado. 대장 다 컨트롤스나 예바 유바다 컨트롤스나 딕바 유바디 아니 하거나 아니 세바 공부이나 행위 행다 유바디 아니 식 그래스. Ujú. Así pues, si entendemos que el enfado es algo que tiene defectos, es algo que crea negatividades y también que hemos de adiestrarnos en el cultivo de la paciencia, estos son los dos puntos que va a explicar el capítulo. 다 담보디 신와인자 다 컨트롤스데라 아니 컨트롤 이스세 유디 하셔고 컨트롤스 유디라 로 컨트롤스 다 컨트롤러 님이체 컨트롤스 유다 님이 컨트롤러 네바 유바데 하거나 아니 컨트롤러 님이 숨샤라 님이 네바 유바데 숨하고 Así que cuando estamos observando cuáles son los defectos del enfado, encontramos que esta mente tiene tres efectos. 다 님이 다 담보 컨트롤스베 님이 다 마동웨 님이 소소 미게 마동베 아니 님이 찍체 야 소소 미게 통제 아니 베 님이 네바 유바데 찍체 다 통화다 마도 니가 아니 수 되제 님이 찍요래 어디 숨쉬어 그래서 컨트롤 님이 Así que en esta clasificación de las faltas podemos encontrar tres puntos. Es decir, en primer lugar, aquellas faltas del enfado que son imperceptibles o que no se ven a simple vista, las faltas del enfado que son observables y la exposición de resumen de estas faltas. 마도의 님이디 안주 딱 망쳐들이 컨트롤 님이디 베나 컨트롤 세네 컨트롤 계산 중요로 와 어디 안주 뭐 컨트롤 세네 안주 디바 유바디다 아니 계산 중바디 안주 미게 동교 말해 어디 마도의 님이 Y tenemos en primer lugar que el enfado tiene estas faltas imperceptibles porque en sí el origen, la fuente del enfado es algo que no vemos. 다 되네 마도의 님이다 계산 중에도 마도의 님이죠 냐 컨트롤라 냐 서바 소스 냐 같으면 서바 권에 연대 유바데 소스 미게 동교 말했을 거야. Del mismo modo que no podemos ver del origen o las faltas del origen del enfado, tampoco podemos ver a simple vista las buenas cualidades de la paciencia. 다 담보 내가 치시디 컨트롤 마도의 님이는 내가 제 컨트롤 세나 계산 좀바리다 컨트롤 세나 소스 디 주바리 대화 매바 수그레 세데리 Y tenemos que la principal de estas faltas imperceptibles del enfado es que destruye la virtud. Entonces, a pesar de que hayamos reunido virtud, el enfado llega y la destruye. 제가 컨트롤 당 아니 로와 시베기 컨트롤 세다다 세바니부디 지연아 지요 말에 지면은 지면에 군요 때리 알았어 매다 추나신이 Y decimos que
cuando uno de ellos surge, el otro no puede estar presente. Es decir, si tengo enfado, no puedo tener el opuesto, que es su antídoto, la paciencia. Si tengo paciencia, no puedo tener enfado. Entonces, si aparece uno, no puede estar el otro. Sería más o menos como lo que ocurre con el fuego y el agua. 컨트롤 교인들 전부 세바야 말에 세바야 바이나 컨트롤도 야 말에 제가 군요 왔다 도스가르 제가 컨트롤디기 컨트롤디 게임바 셰바다 세바 권에 인데 인바디 호 셰바지 그래 세바 권나 인데 예바다 개와 인바데 소스 셰고 컨트롤 산나 디바 인바데 다나 소스 뭐지고 수기바데 야고 지기 하고 그래. Y así pues, cuando el enfado se manifiesta abiertamente, no puede haber ahí paciencia. Y cuando realmente tenemos paciencia, no puede haber ahí enfado. Así que por eso necesitamos conocer cuáles son las faltas del enfado y cuáles son las buenas cualidades de la paciencia. Debemos conocer las diferencias entre estas dos y entender que el enfado causa negatividades y hace que nuestra mente esté infeliz. Por eso, este encabezado se divide en dos partes que dice: el enfado destruye las raíces de virtud y esforzarse en cultivar la paciencia, conociendo los efectos del enfado y cualidades de la paciencia. Y honestamente no hay nadie que no haya experimentado el enfado. Todos hemos experimentado el enfado en el pasado y seguramente lo volveremos a experimentar en el futuro. Pero por eso necesitamos saber cuáles son estas faltas para poder decir: ya no quiero experimentarlo en el futuro, quiero ponerle un alto a esta negatividad, y también para eso necesito saber cuáles son las buenas cualidades de la paciencia. Y así pues, cuando experimentamos enfado, este enfado hace que nuestra mente no pueda estar en un estado placentero y nuestro cuerpo tampoco se encuentre en un estado agradable. Y también, una vez que tenemos enfado, surge en nosotros una mente que desea dañar a los demás, una mente dañina. Y ya sea que este enfado sea muy subrepticio o pequeño o evidente, no importa qué tipo de enfado tengamos, en cuanto tenemos ese enfado, no hay ninguna virtud. El enfado en sí no tiene virtud alguna. Y además,
Este tipo de mente nos daña a nosotros mismos y a los demás en el presente y en el futuro. Entonces, su función es meramente dañar, pero este enfado es en sí un factor mental. Está dentro de los factores mentales, entre las aflicciones mentales raíz, y por eso no puede haber una virtud, no puede haber virtudes ahí porque en sí es negativo. Así que solamente hay negatividad, solamente tiene faltas, no tiene nada de buenas cualidades. 다 지다 세와 딘데기 셈디 녀몽 딘데기 산다 셰야 셈디여나 아나 치웨센 세와지에신 샤라 뇌순지에신 데라 따와 딘주당 저바 세와 시드고 따와 딘주리 저바 세와 매바시기라 어디 세와 매베 로저데 세와 시드 쳐거리 Ujú, ujú. Y del mismo modo, cuando existe una mente de violencia, esta mente de violencia surge a partir de una aflicción mental, que es otra vez esta mente de dañar a los demás. Entonces, es una mente de daño que se transforma incluso en violencia. Pero cuando tenemos lo opuesto, que es la visión de la originación interdependiente, que también es no violenta, justamente es lo opuesto. Solamente podemos contrarrestar la violencia con su opuesto, la mente de no violencia. 어제나 제가 다 산제 준대되기 최대 산제 준대되기 최대 간대 요래세 간대 요래베스나 수 도도를 쉐와이나 따와 띵준 땅 제가 세와 미래기 최지래라 그래. Ujú, ujú. Y si queremos como destilar cuál es el punto esencial de la enseñanza del Buda Bhagavan, es que la visión es la originación interdependiente y la conducta es la no violencia. 제가 따와세들 간대지 따와세들 가봐 시기요래세나 따와세들 준다를 시기요래 준다. Ujú. Entonces, cuando estamos hablando de la visión, nos referimos a los postulados filosóficos. 다 준다세디 남베 준다당 치리베 준다 칸이 요래 다 디기나네 남베 준다네네 준다마 시 Y dentro de los postulados filosóficos podemos tener dos clases, postulados filosóficos budistas y no budistas. Y ahora, dentro de los postulados filosóficos budistas, tenemos 4 escuelas. 다 딘저기 따오디 딘주레로레 레스 딘주레스 가르스나 선제 존데데기 치 디제기 치 간다 간이네레 줄라 제부지에 당 제부 줄라 때버 짱자레 마도지 주다 주미 끼메레 치지지요 말레라 딘주레스 Ujú. Y por eso decimos que, sin embargo, todas estas comparten la visión de la originación interdependiente, porque eso es lo que enseñó el Buda Bhagavan, que absolutamente todos los fenómenos compuestos parten de causas y condiciones. No hay nada que no surja de causas y condiciones, y por lo tanto, todo es una originación interdependiente. 제가 된 주세디 준다모 시게 코 리셰 민자워르 제르 된 세디 제불로 고거를 용세디 줄로 고거를 이 준다모 상가 시베 치냐리 두스카 리셰 자야디 Ujú. Ujú. Y entonces tenemos esta originación interdependiente que comparten las 4 escuelas filosóficas budistas, que si bien cada una tiene explicaciones diferentes al respecto, todas tienen en común que originación se debe a las causas e interdependiente se refiere a los resultados. 레와 문네르와 가나도 상로 야고 치테네 치 디제기 치서거라 도마제 따베 치다 간 디제기 치 간다 간이네레 제부레스 제부스나 콜라 주요레스 제난 제부디 요라 때바레스 다그랑게 안에 땡중스 자레 땡중 땡주스고 데라 보아티 자고 Y
Realmente si nos ponemos a reflexionar cuidadosamente al respecto, nos damos cuenta que en verdad es así, que todos los fenómenos compuestos, porque tenemos por otro lado los no compuestos, pero esa es otra historia. Así que los fenómenos compuestos, todos estos son resultados de algo, por lo tanto son dependientes, dependen de algo para existir. A eso es a lo que nos referimos con originación interdependiente. 배나 레라브르 교나 저 고데브르잖아 배나 부구 춘 부구디 아말라 템바레 와스 Ujú, 부구디 아멘 제브레 와스 부구디 아말라 테네 조레스 라레 제나 틴주레스 ujú, 마다 부무부디 틴주레 라브다 ujú. Por ejemplo, algo sencillo de entender sería un hijo depende de su madre. Un hijo es resultado de la madre. Se origina en interdependencia con la madre y hay una relación interdependiente entre hijo y madre. 어디제 다티 준데 틴주디 아나도 쳇 준다모 시게 누스카레 치과레 다 디네 따와데 틴주디 쳇다 찌바세 단다데레 찌바디 간데레스나 남바상기 찌바데 가서나 찌바데다 르가 이승 찌바야레 르가 이승 Ujú. Y bueno, entonces es a eso a lo que se refiere la originación interdependiente con respecto a las 4 escuelas de filosofía budista. Y a esto es la visión. Y ahora, ¿cuál es la conducta? Pues en la doctrina budista tenemos que hay 3 tipos de conducta. Conducta física, verbal y mental. 제가 다 찌바 르가 이승 찌바인자 르기 찌바데다 나기 찌바디 코 야가당 두번 로만로서 세라 이기 찌바라 라라라 세라 라라 그래 에스라 그래 Ujú. Y tenemos que dentro de estas 3, la física, verbal y mental, las primeras 2, la física y la verbal, dependen de la tercera, es decir, la mental. 이 시드잠바 다기 라임바 초와 퀸지 나세 네세 콘루세더로 이리 제가 코셈날 알아주 셀 찌인디 잠바 리기 토네 아니페 아르 샤라 추바자예 마기 토네 치 독자로예디 셈 추베 왕지 콜레요로바 Ujú. Ok. Y tenemos que si en la mente hay apego o enfado o orgullo o arrogancia o competencia, todos estos son estados mentales y con base en ellos después manifiestan físicamente con, por ejemplo, pelearnos con los demás o verbalmente con decirles malas palabras a los demás. Sin embargo, esto es resultado de la perturbación de nuestra mente. 제가 소소게 셈디 소소 셈디 콘드 샹와데 유나 아니 리게 아니 소체당 머지발링이당 로임제데 뇽요레스 그러 Ujú, ujú. Así pues, nuestra mente cuando se encuentra bajo el influjo del enfado puede hacer físicamente quitar la vida a los demás o tomar lo que no le es dado o practicar conducta sexual inapropiada. 제가 셈디 녀몽 샹와 콘드 샹와 로와이나 아니 샹라 네바제 리게 샹라 네바제 다 네바제스나 머지발링에 샹라 뉴요레 라미 샹라 뉴요레 로와 아니 팔라 세워지는 샹라 뉴요레 참마다 셈디 아니 콘드 샹와든 로와이나 아 디뉴요레 링왕 자기 참마 셈디는 용도 버스요레 Ujú. Y así, en general, cuando nuestra mente está controlada por otro, es decir, bajo el influjo de las aflicciones
mentales, entonces se convierte en una mente dañina y puede, estando bajo el influjo del enfado, justamente hacer esto, tomar lo que no lo es, no, apropiarse de lo que no le es dado, o querer dañar a alguien violándolo, o querer dañarlo matándolo. Entonces todo este tipo de resultados surge a partir de una mente que está controlada por el enfado. 다디 링왕게 류당하게 아니 나세 네세 다 딘데게 토네 링왕 자지 디 현라 네버체디 아니 현라 치와레 와스 다디 치원 도저도 치원 도저디 다 잠바 그러와 세바 공바다 잠바 공바이나 콘도 요 말이 셈 시비리 Y también puede involucrarse en todo tipo de conductas negativas por medio de la palabra. Entonces hace las 3 acciones negativas corporales, las 4 acciones negativas verbales, por estar bajo el influjo del enfado. Y todos estos casos son violencia hacia los demás, pero tenemos lo opuesto, que sería la no violencia, es decir, el cultivo del amor bondadoso, el cultivo de la paciencia. Y cuando tenemos estos dos, no hay enfado en nuestra mente. 베디 권에 권을 삼버질 쓰고라 다 셈 삼버질라 잠바 오늘 제가 셴라 아니 라레 셴베 센제 간데지 요반데레 잠지 잠바 요바이나 딜라 네버 제기 말이라 셈 도자들이 징 말했어 Y con ¿a qué nos referimos por amor bondadoso? Nos referimos a sentir afecto, a sentir amor hacia los demás. Es decir, tener una motivación noble hacia los demás, tener una mente gentil hacia los demás. Entonces, pensar también en el beneficio de los demás más allá de uno mismo. Y cuando tenemos este tipo de mente, no surge ahí enfado, no surge ahí apego. 잠바세데다 안에 세바세데 콘드기 님보리 콘드리 님보 잠바 미셴바게 소소게 다도 소소도 콘드라인데 잠바 잠바콘예 세바콘예 어디리 Y este amor bondadoso, esta paciencia es el antídoto contra el enfado, que es lo que debemos cultivar cuando vemos al enemigo. En vez de sentir enfado, tratar de cultivar amor y paciencia. Y que, por ejemplo, si examinamos la otra aflicción mental, el apego hace que los objetos aparezcan como muy atractivos. Por lo tanto, su opuesto es meditar en lo asqueroso, en lo desagradable. Timu nyembo timu sidi maribasо timu nyembo ti ane tende nyala chunyi komba ane kham ji royi komba ro tosu komba ina ane timu nyembo rugre la de tene nyembo dampo de kham ji royi kham tru da kham choge da se yara kham shi se tende le san ta ya da an tende nyala chunyi tende ti sibo khoya sibo chole san ta wa ina ti Y por último, de la confusión, es decir, la ignorancia, el antídoto sería reflexionar sobre los 12 vínculos de la
de la originación dependiente o sobre el listado de los 6 constituyentes y sus clasificaciones más, más específicas. Pero bueno, ahí es todos estos ejercicios de reflexión que actúan como un antídoto contra la confusión. 제가 알아도 제체디 수거다 두숨 쓰기도 동예숨 두숨 동예숨 쓰기도 동예숨 쓰기도 동예게 동예 교회 동예 협안도지 동예세 동예숨제 다 두숨 쓰다 대자 시당 비무제 숨수거다 어디기 된 로단 시거다. Y así pues tenemos las 6 venenos mentales y los 3 venenos mentales y los 3 sufrimientos. Los 3 sufrimientos son el sufrimiento de cambio y el sufrimiento compuesto que lo abarca todo, mientras que los 3 venenos mentales son el apego, la aversión y la confusión. 어디 쓰거라 다 어디에 공부했어 다 아주 등에 다 산제 존대되게 쳐르되 된다는 얘기 뒤시거다 산제 존대되게 다치 풍부 제리 셔노 숨바티 님부르데 아니 따와 띵주다 봐 세워 세버디 세워메비 람딘데스 Así, 세워메버데 시디람 디웰람 자니 시디기 람디레라 그랬다. Y así pues, entonces, la esencia del conjunto de las 84,000 enseñanzas del Buda Bhagavan se resume en la visión de la originación interdependiente y la conducta no violenta. Y esta conducta no violenta nos lleva al camino de la subyugación, la pacificación y la pacificación completa. 어디서 그랬다 세월 남란 로엔다 다 대화 매버스 디위 시디 남란 로나 아니 배치 참하다가 아니 쌤 대화디 녀야겠다 된다라는 때 아주 대화 더였습니다 아니 시디 남라 아니 점문에 시디 녀야 쇼 시기도 와면람 되고도 어디서 그래 참에 알아도 신제 탐지기라 아니 쌤이 시디디 녀야 쇼 시기도 Y así pues, seguir el camino de la violencia nos lleva a la infelicidad, mientras que seguir el camino de la no violencia nos lleva a la paz y bienestar. Que eso es algo que continuamente rezamos, no pensamos, que el mundo goce de paz. Pues tenemos que seguir este camino para hacer realidad lo que continuamente estamos, por lo que continuamente estamos orando y para que todos los seres también disfruten de esta paz. Y así tenemos que ya la primera estrofa del texto en sí está dentro del encabezado que dice: el enfado destruye las raíces de virtud. Y la estrofa dice: todas las buenas acciones como la generosidad y las ofrendas a los sugatas acumuladas durante 1000 eones las destruye un instante de enfado. Entonces, ya leí la primera estrofa, pero hay que pensar en la esencia del significado de esta estrofa. ¿Dene Yankee Alona? Y además sería muy bueno poder leer, si tienen ustedes este texto, también leerlo en voz alta, porque está el beneficio de leer el texto en voz alta, el beneficio de recordar el texto, el beneficio de reflexionar sobre el significado del texto, pero incluso
hay beneficios simplemente en leerlo en voz alta porque no es nada más para nosotros, sino también para todos los demás seres que se encuentran a nuestro alrededor. Por ejemplo, incluso los insectos, simplemente con leer este texto los estamos beneficiando, estamos dejando impresiones en ellos. Por eso es muy beneficioso leerlo en voz alta. 레다 소소게 마 진주 마 땡제 아니 셴 파르제 아니 센 대와니고도나 이 짐바레 최고 짐바 Ujú, ujú, ujú. Y así no solamente estamos utilizando para nosotros el texto, sino cuando estamos leyendo la adopción de la conducta a los demás, también los estamos beneficiando, también les estamos dando la felicidad y aquí estamos practicando la generosidad de dar el Dharma. 제가 배 최고 짐바 정배 짐바 서버도와 소소게 아니 셈 상고 제네 아니 파르버도 소소 셈 상고제 아니 파르베길래 셈 야고지 대와 야고지 용도나 안데 다디 가르사 정배 짐바 쓰고 짐바레 Y además de la generosidad de dar el Dharma, también tenemos la generosidad de dar amor, es decir, mostrar nuestro afecto hacia otros seres que no tienen felicidad, también les podemos dar, podemos practicar con ellos la generosidad del amor. Vaya, dalo, ya está chinju si shalga lo sabe lo jimbe. Dene, ¿qué patondu? Sakpai, ¿se va? Lo. Entonces, si tienen ahí su texto, lo leemos en conjunto, que dice: todas las buenas acciones, como la generosidad y las ofrendas a los sugatas, acumuladas durante 1000 eones, las destruye un instante de enfado. Que aquí está. Bueno, así que ahí tenemos la estrofa, pero ¿cuál es el significado de esta? Ajá. Y aquí tenemos que dice acumuladas durante 1000 eones. Pero en otros comentarios, por ejemplo, los comentarios del glorioso Chandrakirti, él dice que nada más 100 eones. Así que tenemos una diferencia muy grande. Chandrakirti habla de 100 eones, mientras que Shantideva habla de 1000 eones. ¿Cuál es la razón para esta gran diferencia? Kyaba tondraji sabi, taa suna gari sabar suna gyawa saba. Kyaba kya gyawa saba sura. Yangranzo ki, kyaba tondraji rinla, susu sunam saba. Kyaba kya rinla, gyawa saba riba asi bara. Kyaba tondu saba, nisi saa sidi gyawa saba sura. Y ahí dice que acumuladas durante 1000 eones. ¿Qué es lo que se acumula durante estos 1000 eones? Acciones virtuosas. Entonces, ya sea que acumulamos acciones virtuosas durante 1000 eones o acumulemos acciones virtuosas durante 100 eones, durante todos estos eones estamos acumulando mérito. Oye, está, ¿qué va a tomar el ganazo? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a hacer un mambero la? Anibe, ¿qué va a carsa versana? Manzo chimba tamba relore. Manzo chimba tamba. Ganazo que chudim sumba. Ganazo me sanje chonde dewa shiba sanje sigore. Sanje la, sanje dan kunjo sumla cheba ya piba. Lama la cheba piba. Oda sosu giweshini la cheba piba. Kunjo la cheba piba. Shen la chimba tamba. 추림 소스 추림 소와 또 참았어요. 대바레스. 진다 대시 쳐라 쏘. 그거다 진다 대시 쳐라 쏘. 쳐봐야 피스거래. Y entonces dice, todas las buenas acciones
como la generosidad y las ofrendas a los sugatas. Así que durante estos 1000 eones, ¿qué virtudes hemos estado acumulando? Pues la virtud de la práctica de la generosidad, la virtud de mantener nuestra disciplina moral y hacer ofrecimientos a el Buda Bhagavan, a las 3 joyas supremas, a nuestro guru, a nuestro amigo espiritual. A todo esto se refiere con las buenas acciones como la generosidad y las ofrendas a los sugatas. 레제 강이 세디기 추림 땜바래 레제 강이 세다나 짐바 추림시리 추림 셰바래 추림 송와 아 추림 송라 추림 송에 내게 주고 추림 송바 아스거래 그렇죠? Y cuando dice buenas acciones en particular, se está refiriendo a mantener la disciplina moral en las 3 formas de mantenerla. 됐어. 깨바 똥라 그린라 알아도 참아 치와레스 깨바 자이린라 깨바 똥라 그린라 아니 배 셴라 아니 쳬게 짐바 담바 자세기 짐바 담바 민지비 쪼기 짐바 담바 로와 아니 점배 짐바 쳬발라 써봐 아니 대화시바 산제 쫀된데라 야 냐라 드베던 쳬바 피워 아니 매게 조금 수리 송와라 써봐 군조로 쳬바 간 피워디 참아다게 소남 소리 이식 소 말해로 소남 소리스 Y así, todas estas buenas acciones que hemos acumulado durante 1000 eones, o todas estas buenas acciones que hemos acumulado durante 100 eones, como practicar la generosidad de a los demás, practicar la generosidad de dar el dharma, de dar acciones, de dar objetos materiales, de proteger del miedo, de dar amor, o de hacer ofrendas a los budas y de sostener nuestra moralidad. Todas estas acciones lo que acumulan es mérito. Estos son colecciones de mérito, no colecciones de sabiduría. 어다 진짜지 간저게 소나무 초 야침부 싸버려 왔어 싸버려 왔어 나 니나 양스 싸 요르테 알아도 콘도 싸버 이나스다 니장 장 콘도 싸버나 콘도 찌긴 좀 봐지 콘도 쓰지 깨봐 장데 콘도 찌 깨지지 깨봐 장거를 알아도 겨와디 마 단당ар 셰에 소나무 초고 기사디 마 용그레다 배드 매버 차세요 말 배드 매버 짜오네 매버 콘도 계좌 정수데 마 좀바 치바디 야 토보디 마 용숑 샤바레 시거레 짜오네 계좌 최세 라고요 말 짜오네 계좌 최세 디다 로고 말 저게 마 슝그레스 마 매버 차디 마 뉴뉴 차도 그래 라 Y entonces, todas esas vastísimas colecciones de mérito que hemos acumulado durante todo este tiempo, sin embargo, un momento de enfado hace que se vengan abajo. Entonces, lo que quiere decir es que todas estas colecciones de mérito degeneran, se pierden su poder. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que no quiere decir que las destruya por completo, que las desaparezca por completo, no, sino que simplemente hace que se vengan abajo, que degeneren. Y para esto tenemos también que darnos cuenta de nuestra situación actual, que también es una originación interdependiente, que hemos obtenido un cuerpo humano, y este cuerpo humano es el resultado de haber practicado la virtud. Y así tenemos que hacer que esta virtud que no ha surgido, surja. Y que la que ya ha surgido no degenere, sino que se incremente más y más.
또 최고 로종 전에 개와 사이에 하고 개와 주위에 하고 디법원에 하고 제가 딱 알아도 개와 제바다 개와야 내버치 야 표와치발라 계기 계지기 계진을 또 소리스나 혼로들이셔. Pero al principio, pues realmente no sabemos cómo practicar la virtud, no sabemos cómo acumular la virtud. Pero después, cuando ya hemos estudiado el Dharma, entonces sabemos cómo acumular virtud, sabemos cómo practicar la virtud, sabemos cómo evitar las negatividades. Sin embargo, este enfado es justamente el enemigo de esta práctica y acumulación de la virtud. 기다 녀모라 저의 녀모 망실송들에 콘로드 미세게 아니 계산 종야게 콘로드 미세 코란 소소도 되는 거이 존재 가래 대자 등민도 봐 나게 등민도 봐 머리바 등민도 봐 콘로 코란 소도 소 되는지 그 계산 중을 레스 라우도 왔을 가르치네 레스 Y así tenemos que dentro de las aflicciones mentales, que hay muchísimas, tenemos que el enfado está dentro de las principales. Pero incluso dentro de las principales, tenemos que esta es particularmente peligrosa porque destruye las raíces de virtud. Que, por ejemplo, eso no ocurre con el apego, eso no ocurre con el orgullo, sino ocurre exclusivamente con el enfado. ¿Por qué ocurre esto? 제가 콘로세디 콘로세디게 코 제뉴디스나 뭐 메제와니 봐 콘로 셈 코레 당고 제뉴와 뇨마 디스네 뭐 코라 메제와 뭐니 봐 그 차탄제네 아니 메제와 뭐니 봐 차탄제네 콜라 인데 메바 지레스 ¿Y por qué? Porque a partir de este enfado, que primero es solamente una parte de nuestra mente, esto impregna a los demás. Entonces, esta pequeña no virtud impregna toda la mente y hace que se vuelva no virtuosa. Esta pequeña parte que ve algo como desagradable impregna todo y hace que todo se vea desagradable. 다 콘로디 수지라 요레세나 컴순나네 디베 간사 길마다 컴 고마 소다 수민 가사 길라 콘로 요마 Pero, ¿quiénes están afectados por este enfado? Pues de los tres reinos de existencia, que es el del deseo, la forma y la no forma, o sin forma, solamente los seres del reino del deseo sufren de enfado. 제가 콘로세데 뇨모 디기나네 디베 뇨모레마도 컴 고마 라 콘로 요마레로 Así que tenemos que el enfado de las aflicciones mentales, pues resulta una aflicción mental burda, porque los seres de reinos superiores no la tienen en absoluto. 제가 코 인제는 디베 간사길 요와인자 다 콘로 디게 랑기 제와 끼끼야당 이내야 건도금 페야게 치 페야라 콘로디 계획나네 독시디 레샤 제가 코 미세제네 아니 베 잠바 공야당 콘로 님이 콘로 사인데 잠바 잠바 공야당 세바 공야디 베즈 첨부권에 두고 그랬어 라바 Y por eso, porque este enfado destruye la capacidad de los seres del reino del deseo para obtener su propia felicidad y para incrementarla, resulta que es algo especial, a lo que necesitamos poner especial empeño para cultivar su antídoto, que es la mente del amor bondadoso, la mente de la paciencia, tras haber visto los defectos del enfado. 되게 서울가 되게 탐험될 때 콘루찌긴 정말 제세도가 싸우거나 콘루찌기서 콘루찌스거든 땅찌스거든 콘루찌기 아니 정바서네
예산 좀 봐서 좀 봐지 시대 유기 잡아셔야 유기 잡아셔야 유 소리에서 혼론 종양의 유기 소리에서나 다시 해버려 다가서나 혼로서세 유대라 아니 전주 선바 많이 요레스 전주 선바에 요레스 어디래 다 가르쳐 버렸어 유샤인자 알아서 그 전주 선바 많이 받지게 전주 선바라 혼로 사바니나 야바 동기 예사 중그레스 전주 선바라 쳐와이나 야바 자 중그레스 다들 개바셔 다도 스카르테스 Ok, y tenemos que la última línea de la estrofa dice, las destruye un instante de enfado. Entonces dice, un solo instante de enfado las destruye. ¿Qué es este las? Es las raíces de virtud. Por lo tanto, esta línea explica también cuál es el objeto del enfado, las raíces de virtud. Pero, ¿quiénes pueden tener enfado? Entonces, pueden ser seres que son bodhisattvas o seres que no son bodhisattvas. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos enfado hacia un bodhisattva, un solo instante, eso destruye 1000 eones de raíces de virtud. Mientras que si un bodhisattva tiene un instante de enfado, eso solo destruye 100 eones de virtud, o de raíces de virtud. Pero te lloro, 말아도 전주 선바 뭐니게 전주 선바 닌겔 컨트롤사 요리 야 전주 선바 선바 좀 파란도 코나도 능그 나 편지 지가 제 초하던데 요래서 그래 전주 좀 파봐 말이다 전주 선바 소수 깨워서 그래 소수 깨워도 그거는 뭐다 파발라 쓰기 말해 어딘데 요나 도저 림발라 때네 아니 껴봐 준주네 써야 돼 껴봐 자 전주 선바 뭐니게 쳐야 돼 다다 관단 나와도 오면 주변에 써야 돼 전주 선바 나 편지 쳐봐이나 개발자 예산 좀 용어 예산 좀 쓰되 개와 싸워내 맵 수그레베스 디 말해서 개와야 그때 뭐 숑바레스 Y así pues, si nosotros que no somos bodhisattvas nos enfadamos con un bodhisattva, eso destruiría 1000 leones de raíces de virtud. Mientras que si un bodhisattva se enoja con otro que es bodhisattva, como están al mismo nivel, solo destruiría 100 eones de virtud. Sin embargo, aquí estamos hablando, cuando hablamos de bodhisattva, no estamos hablando de Arya bodhisattva, es decir, no tienen una comprensión directa de la vacuidad, son bodhisattvas que aún son seres ordinarios. Y lo que dice el glorioso Chandrakirti en la introducción al Camino Medio es que son ellos quienes por un instante de enfado destruyen 100 eones de raíces de virtud. Pero aquí cuando hablamos de destruir, no es que desaparezcan por completo, que se aniquilen por completo estas raíces de virtud, sino simplemente que se deterioran. 첨보다 진다 친구들의 망고 샤제 아니 림바디 샤야 돼 이네 다 코로나 슝거로 공반 되나라지나 또나서 가봤지 거래 자 가봤지 거래 코인다 가와리다 얼로 인다 스카르제네 아니 슝거라 어다 디 야바 자세 되다 전주스 뭐 많이 되지 전주스 뭐 되나 자 중거를 쓰고 그랬어 또나 가서 막 또나 쓰고 그랬어 자세 되냐 전주스 뭐 코나도 나 편지 지 초알레바이나 아니 자만 중그레세지 어디지 시에나 아니 슝디 공부 딱딱 말레 때스 고알레 그래 Y bueno, sin embargo, de todos modos, hay muchos debates respecto a los niveles que se proponen aquí y también se debate sobre el nivel básico, medio, superior y demás, porque parece que es contradictorio que en un texto tenemos una cita que nos habla de 100 eones, mientras que en otro tenemos una cita que nos habla de 1000
eones, pero sí tenemos esto en cuenta, que cuando se refiere a seres que no son bodhisattvas, habla de 1000 eones, pero cuando se refiere a seres que son bodhisattvas, entonces habla de 100 eones. Podemos entender mejor a qué se refieren estos textos, más allá de todas las controversias que impulsan. 다 계좌 째봐 다 좀바 세들 째버라 계좌 째봐 좀바 째 세들 신 자원에 째봐이나 자원에 꼽아이나 떨이 째는 째 세거라 좀 세들 만 뉴뉴 세봐 수거래 째 세들 좀 자원에 매봐 수거래 다 계좌 째에게 이거나 계좌 째에게 뇨모 가르스나 록다 세들 록다 로버타와 오 로다 째나 계좌 째봐래 로거래 계좌 만 종게면은 계좌 째그래 Y también podemos hacer una diferenciación entre las palabras que usa. Entonces, tenemos para estas raíces de virtud dos palabras, que una sería chepa, que es cortar, y otra que es chompa, que es destruir, pero ahora veo que destruir, que es como aquí es nota particular, que es la palabra que utiliza todo mundo, pues resulta que no es. Entonces, cuando estamos hablando de cortar con las raíces de virtud, es como con un árbol. Si cortamos el tronco de este árbol, se muere el árbol, deja de haber árbol, se corta por completo. Mientras que si hablamos de jompa, que es destruir, pero ya no se me ocurre ahorita otra palabra, pero quiere decir como lastimar, más bien. Lastimar sería buena palabra. Si se lastima este árbol, no quiere decir que se muere por completo, sino que sufre un daño. 기단도 완전 매개 외주는 나선 너선 로다스시도가 한마디 로다스시도 오 딘데 로다디 렌저라 로다 군조라 로다 어 뒤께 봐이나 딱 문에 계좌 중으로라서 단다 계좌 제 어떻게 찍으래 로다 따오 로바이나 계좌 찍으래 Lo que sí es capaz de destruir por completo estas raíces de virtud, lo que las corta, es las visiones erróneas. Entonces tenemos que dentro de las 10 acciones no virtuosas, las 3 acciones no virtuosas mentales son malicia, avaricia y visión errónea. Esta visión errónea, que puede ser una visión errónea hacia la existencia del principio de karma o una visión errónea hacia las 3 joyas, esta sería la que destruye por completo las raíces de virtud acumuladas. 오다 계산 좀바다 계산 째봤을 켜바치 로와 계산 좀바 근데 준준에 소요돼 계산 좀 견뎌라나 계산 째 로요 말해 Entonces tenemos que tener muy claro esta diferencia que hay entre estas dos palabras. Uno es lastimar y otro es cortar. Aquí en el texto se va a hablar una y otra vez de lastimar, pero eso no quiere decir que las destruya por completo. 티지하고 로 계산 종으로스 다 계산 종이야기 소소 계산 종에서 가나 다 된다를 가서 단다 치 까마되게 알아서 깨봐 본다 상이 소낭소 깨봐 자사비게 소낭소 간데 이번에 쓰고 다 진바 땅에 들러라 추주소나 군조를 쳐봐줘라 딘데게 소낭소 간님바디 콘트 디야 개와디야 소낭소디야 깨와당 야 페이라 아니 콘트사나 거의 계지그레스 제가 내가도 콘트디 까고 그레스 콘트 까고 그레스 제가 콘트 까야라 세바 공부 그래 참바 공부 그레스 라그레 참바다 세바니 공부니나 콘트 찌기 말해 Así pues, ya teniendo claro a qué se refiere con que lastime las raíces de virtud durante 1000 eones o durante 100
eones, sabemos que hemos acumulado, perdón, estos méritos que hemos acumulado durante 100 o 1000 eones por medio de practicar la generosidad, mantener la disciplina moral, hacer ofrendas a las 3 joyas y demás, el enfado lastima estas raíces de virtud. ¿Qué quiere decir? Que nos impide generar aquellas que no han sido generadas e incrementar aquellas que ya han sido generadas. Y por hacer esto, debemos evitar enfadarnos. ¿Cómo? Por medio del cultivo de la paciencia y el amor amoroso, porque si cultivamos estos dos, el enfado no tendrá cómo aparecer. 뭐야, 다 셜가 찌 로사르다. 시, Ujú. 된다 셜가 저거 되게 다 된다 셰 사르다. 저런도 선이 나왔지. Entonces, llevamos apenas una estrofa, pero como pueden ver, esta estrofa tiene un significado muy amplio que debemos reflexionar. 다 셜가 니버딜로. Ahora vamos a la estrofa segunda que dice, no hay mal comparable al enfado ni austeridad similar a la paciencia. Cultivaré, por lo tanto, la paciencia con ahínco y por todos los medios. 다 셜가 디 당다 로에 셜가 디 사제 가르스나 초어당 시베 깽이 신네 제바고말라 매버 자. 초어스데 컨트롤라스 거래. 컨트롤이 님보 제바스 거래. 어디 깽당 인데 컨트롤사나 깽 제바고는 인데 이 신네 안에 검쇼 제바 검쇼세디 다 셜가 디기 다 사제티 디 당다. Y esta segunda estrofa se encuentra bajo el encabezado de esforzarse en cultivar la paciencia, conociendo los efectos del enfado y las cualidades de la paciencia. Entonces, tenemos por un lado el enfado, que tiene defectos, y la paciencia, que tiene cualidades. Entonces, al saber la diferencia entre estos dos, nos esforzamos en cultivar la paciencia. 아야, 다 시, 셜가디 로사르와. Ujú. 다 가르도 커드들 치고라 커들라. 시단 대비 디바 메로. 시단세는 컨트롤세데 시단 치고래. 하고서 컨트롤세 라는자 시단세 라네 치고래. 컨트롤로도 시단세 거래. 시단은 컨트롤세 거래. 된다 타에 가가래 마도 된다 찌라. Don Chile. Y tenemos que la estrofa abre directamente diciendo, no hay mal comparable al enfado, aunque en realidad utiliza otra palabra. Dice shedan, que quiere decir odio. Entonces, o aversión. Entonces tenemos estas dos palabras, enfado, aversión, aunque son palabras diferentes, se están refiriendo a lo mismo, son intercambiables. 제가 셰스거래. 당스거래. 피겔라 미파르버 다딜라 당와쳐봐. 쓰다봐 초와스거래. 쌤게 아니 심발로봐. 밑에라 코 다딜라 빼코 콘트로스는 심발로봐서 셰 당스 쌤 코페 문에 코 통장에 콘트로스거래. 어디서 거래? 셰 당스도가. Entonces, este término en tibetano, shedan, viene de she, que es odio, que no soportas al otro, y dang, algo que surge muy fuerte, algo que te impulsa. Entonces es estar impulsado por el odio. Entonces, ¿qué más impulsado por el odio que el enfado hacia los demás? 제가 어다 텐데 시다 더브스는 디더비 콘트로 디더비스고로 시다 말로 콘트로 디더비기 아니 딜레 디바체 요 마레스 시다 디바 mambo 요르데네 콘트로 나싱기 디바침보 요 마레라. Y después dice, no hay mal, bueno, aquí en español dice comparable, pero en tibetano dice como este. Entonces, no hay como este, quiere decir, sí, hay muchísimas, y aparte dice mal. Dice Dikpa, que es peor que mal, es una negatividad, es una acción negativa. Entonces, hay muchísimos tipos de acciones negativas, pero ninguna como el enfado. 제가 딕슬라다 딕스드나 메게와레 시고레
틱스디 메게월 그거래. ninju. Ujú. Porque aquí hablando sobre este mal, la palabra dik quiere decir no virtud, por lo tanto es una negatividad. 틱바 개와시기도 와. 틱바 개와 틱 먼저 개와시기도 와. 개와 틱바. Ujú, ujú. Entonces tenemos esta dualidad. Tenemos por un lado la negatividad, tikpa, y por el otro lado la virtud, gewa. 그러나 늘어다 틱스디 지부시거래. 만종에. Ujú, 제스디 야짱에 시거래. ujú, 그다 틱스디게 녀선 만두 그랬어. ujú, 개와스디게 야 냠보스나 야 텐롤 찌그랬어 거래. ujú. Y así también tenemos que de dikpa, negatividad, nos está hablando de algo que cae. ¿A dónde cae? Hacia los reinos inferiores. Mientras que gewa, virtud, nos está hablando de algo que surge o que se levanta. ¿A dónde se levanta? A los reinos superiores. 다 디다 개와니 카도럽지 지다 카도 개요 말에 살다면에 틱스디 카도 나보 개와스디 카도 가고 했어. Ujú. Y también si les pusiéramos un color a esta negatividad y a esta virtud, podríamos, que no tienen un color en sí, simplemente es algo que estamos pensando. Esta negatividad sería algo negro, mientras que la virtud sería algo blanco. 제가 저기 개와스디 넘버 까위 타바도 턴지심에 롱에들라 야 냠보들라 개와 카도럽지나 까보스거라 까부지ዌ래 이거가. Ujú, ujú. Así que el antídoto contra todas estas negatividades que nos impulsan a caer en los reinos inferiores serían los dharmas blancos, es decir, el karma, las acciones positivas. 미스타마다가 지다 나야 니마샤인데 남나인데 좀봐 미스타마야 능여러 봐. 사르디만 냥도 와. 어디 잡으러지래. 마 어디 잡. Ujú. Que otra vez esta imagen de los colores es como cuando sale el sol. Entonces se levanta el sol y hay claridad, cuando en la noche se mete, baja el sol y hay oscuridad. 오다 딘데토네 가다 오신 지고 제가 다 오다 시다나 시지기 디바치고요 말레스 다 시다지 코로 시다게인데 좀봐 그 미디초 녀보디 세바 공바래 디더브 세바 공바 거두 쓰기다 세바 공백이 펜이스 거래 다 세바 공바이네 거두 침벌레스 거두 쓰디 세바 펜이스 세바 펜이스 거래. Ujú. Y después, después de decir esto, inmediatamente procede a hablarnos de su antídoto, que dice, mi austeridad similar a la paciencia. Entonces nos está hablando ahora de los beneficios de la paciencia y nos dice que es una austeridad. Pero esto quiere decir, esto se refiere a los beneficios, que es algo difícil de hacer. 다 치님들이 가르쳐나 디스거다 다배 시단 더블에 디바 체지 춘 민도 상상다 세바 공발에 아니 penye 쳐지 민도 제 상당 거랬다. Y lo que quiere esta estrofa es que primero que reflexionemos que no hay nada tan negativo como el enfado o como el odio, y después que no hay nada tan positivo como la paciencia. 다 대선다 다 세베 다 더이네 되게네 다 세바라 penye 통인데 좀 봐. 대외 나서 진짜 진짜래 와서 그래. 다 대외 나서 진짜 그거래. 진짜로 소원 인자 아니 세바 공발라 nende도 Ujú. Ujú. Y también si lo reflexionamos desde el punto de vista tibetano, la paciencia, los beneficios de esta paciencia también surgen de manera interdependiente, también surgen a partir
de causas. Por eso, una vez que conocemos cuáles son estas causas, de manera natural, espontánea, vamos a buscarlas. 어다 대성인데 대외에 경제 그거를 대선나 녀목에 배 서동 녀목 깨네 녀목의 차 녀목 차와라 칼로 녀목이 칼로 쓰고래 다안 차와라 빼져거라 녀목 차와 쓰면은 안 배정 드인데 그래 장 드이거 봐 어떤 녀목이 차벌 빼자 녀목 서동기 녀목의 차와 동제 된 줘봐라 아니 딱 필요 가서 되게 차에 넣어줘라 장 씨부 그거라 와서 다 쓰바데 어디 그거랬어 다 쓰바 거야지 배 건나서네 톱 나서기 전에 아니 쓰바 거야래 ese 거래 Ujú, ujú. Y así, justamente, un segundo, por favor. Ah, ahora sí. Que cultivaré esta paciencia con ahínco porque cuando tengo la mente de odio o de enfado es como estar atormentado por el calor. Entonces, lo contrario de esta mente abrasiva del enfado sería la frescura de la paciencia. Entonces busco el frío sería el frío refrescante de la paciencia. Y para atender a este frío refrescante de la paciencia, he de cultivarla con seriedad, con ahínco, en una variedad de formas y métodos. No, 다 대외 쓰바 거라 낸데도 로인도가 낸데스도는 아니 쓰바 거에 균제 낸데스는 균제 시내서 균제 시버 전에 아 쓰바 거 쇼스래 그래 낸데스도다 균제 시버 제고 그러다 낸데제 아니 시고 그랬어 균제 야고게 시네 아니 톱 혼나서 쓰바 거에게 아니 배 토놈나 담아라 열래로 토놈나 쓰바 거에 열어왔어 건나서 이거네 아니 쓰바 낸데도 건쇼라 그래 아니 그 행위 첨부 열어스 Ujú. Y por eso la siguiente mitad de la estrofa dice, cultivaré por lo tanto la paciencia con ahínco y por todos los medios. Con ahínco aquí se refiere sabiendo cuáles son las razones por las que he de cultivarla, cultivándola de manera voluntaria, de una manera bien informada a partir de estas razones. Y como conozco bien las razones, la voy a tratar de cultivar de todos los modos, con todos los medios posibles, porque reconozco lo beneficiosa que es. 어다 대서를 제가 지 컨트롤이 너미디 컨트롤 너밀 산다마이나 컨트롤 너미스데 리버스요 컨트롤 조르와 컨트롤 조이나 컨트롤 그런 조리 콘 제부가를 콘 너미스 거래 콘 너미디 컨트롤 쑥 침부게 아니 겨와치마 냐월게 ese 거래 Y ahora tenemos el efecto de maduración del enfado, es decir, cuál es el resultado de este enfado. Entonces, el enfado es la causa y el efecto de maduración es el resultado. El efecto de maduración sería un renacimiento en los infiernos. 어다 어딘데 소원이자 컨트롤 너미 예도 맹어와 녀선마 냐월게 된다 당 도조레 산도 당 산타인자 근데 컨트롤이 녀파도다 스바마 컨트롤기 매게베체도 스바 고야디 낸데세 eso 거래 convercha Ujú. Y si tenemos en cuenta este razonamiento que el efecto de maduración del enfado es un renacimiento en los infiernos, justamente como no queremos esto, buscamos lo opuesto y por eso con ahínco, reconociendo cuáles son las causas, con ahínco me daré a la tarea de cultivar la paciencia por todos los medios. 다 스베 팽이 스바 거네 안에 배 냥대기 초 미네베 냥대 수거래 다 냥대기 초 탑에 고마 초디 스바 거네 아니 톱 두그레스야 Ujú.
Mientras que los beneficios de la paciencia es dirigirnos por hacia la dirección de la pureza, es hacia la dirección de la virtud por medio de la paciencia. 아야, 다디 시설과 닌로서 다 단다디 가르셔버스나 시대 가르셔나 초와 혼로당 지백이 ቄ디 시네 아니 세바 공알라 아니 배부그레스 시거레 로와 배진부그레스 함다 Así llevamos hasta ahora 2 estrofas que tienen el objetivo de que nos esforcemos en cultivar la paciencia, conociendo los efectos del enfado. 아야, 다 니버리다. 다 사전 니버디 만르고 니바. 다 통회 님이 다 아주 되게 마도회 님이 계좌 줘야 되려와. 통회 님이 통제 다 난자가 퇴바. 통세 안자가 퇴바다. 미기 통화다 쓰거든. 어디 통회 님이 라 니요레스. 통회 님이 되라 니베. Y entonces ahora pasamos al siguiente encabezado que se llama las faltas observables, pero mejor que observables sería perceptibles. Entonces tenemos que la estrofa anterior hablaba de las faltas imperceptibles, que es cómo cómo lastima nuestras raíces de virtud, y ahora vamos a hablar de las faltas perceptibles, es decir, que podemos percibir por medio del ojo, de la visión, el oído y demás. 니바 아니 콘트세마 아니 소소게 자시스데 빈자다 조보다 안도바 코르도도 야가도 사마 아니 콘조에 아니 뭐지바 차그레스 통에 님이들이 콘트에 님이 어디서 거래. Y tenemos que estas faltas observables se dividen en 2, que por un lado el enfado imposibilita el bienestar físico y mental, y por el otro destruye nuestras amistades y demás relaciones cercanas, es decir, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestro círculo cercano. 어다 콘트세나 리 기부 요마레 셈 기부 요마레 안 대화지에 그거 좀 소소 셈라 대화지에 그거 좀 요마레라 그거 좀 말했어 근데 그거 맵서를 근데 세원은 소소 셈라 대화지에 릴 대화지에 그거 참아 맵서를 수 근데 Y lo que ocurre entonces es que este enfado destruye nuestro bienestar físico, destruye nuestro bienestar mental y además también destruye de donde podríamos obtener este bienestar. Entonces destruye por completo nuestro bienestar físico, mental y su origen también. Entonces la estrofa dice: los que albergan la aflicción del enfado no encuentran sosiego, ni disfrutan de alegría ni bienestar alguno, y no pueden dormir ni sentirse seguros. 생기 대화 매버티 아니 그거 저기 말레스 그거 저기 말레스 수 콘로께나 르라 아니 대화기에 그거 야 말에 쌤 기분이 그거 민도로 어디 된다 시에. Y esta estrofa se encuentra bajo el encabezado de el enfado imposibilita el bienestar físico y mental. Es decir, que cuando tenemos enfado nos quita la posibilidad de generar bienestar físico, nos quita la posibilidad de desarrollar bienestar mental. ¿Tiene chutso sumchu? Vale, karma sumchu. Ok, muy bien, entonces ya llevamos hora y media, vamos a tomar media hora, 30 minutos. Ok, lazo, tuche, kyokpocheyo.